Mi novia me llamó inmaduro por no perdonar su infidelidad. Ella dijo, toda relación pasa por eso. Mi nombre es Don, tengo 23 años y esta es la primera vez que escribo algo así. Voy directo al punto porque así se sintió todo desde el inicio de esta historia. Extraño, ligeramente incómodo, como si siempre hubiera algo que no terminaba de encajar. Conocí a Siena hace 1 año y medio. Ella tenía 25 en ese momento. Desde el principio supe que era distinta a mí, no solo por los 3 años de diferencia, sino por la forma en la que había vivido su vida. Siena venía de una familia muy liberal, de esas donde no hay demasiadas preguntas ni restricciones. Desde adolescente salía de fiesta, viajaba con sus amigas, dormía fuera de casa sin problema y tomaba decisiones sin tener que explicarlas a nadie. Yo era lo opuesto, no porque mis padres fueran estrictos, sino porque en mi casa siempre hubo reglas claras. Mi madre, por ejemplo, jamás fue autoritaria, pero sí firme en ciertas cosas. Una frase suya se me quedó grabada desde joven: hijo, no importa si te quedas hasta las 4 de la mañana en una fiesta, por mí no hay problema. Pero no me pidas quedarte a dormir fuera, porque eso no. Yo iré por ti, aunque sean las 4. No era control, era cuidado. Crecí con esa lógica, libertad, pero con límites. Y eso con el tiempo te va formando. Siena y yo nos conocimos por amigos en común. Al principio me impresionó su seguridad, hablaba con soltura, se movía como si todo le perteneciera un poco. Yo era más callado, más observador. Aún así, hubo química. Ella parecía interesada en mí precisamente por eso, o eso creí en ese momento. Me decía que le gustaba que yo fuera tranquilo, que no pareciera desesperado por impresionar a nadie. La relación avanzó rápido. A los pocos meses ya pasábamos la mayor parte del tiempo juntos. Sin embargo, incluso en esa etapa inicial, sentía algo raro que no sabía cómo nombrar. No era desconfianza directa, sino una sensación constante de estar un paso atrás. Ella tenía mucha más experiencia en casi todo, no solo en relaciones. Siena había viajado más, había vivido más situaciones, había tomado más decisiones importantes. Yo solo había tenido una novia antes que ella, una relación corta de cuando tenía 19 años. Siena, en cambio, había tenido 5 exparejas formales, según me contó. Al principio eso no me molestó, de hecho, me repetía a mí mismo que no debía importarme. Todos tenemos un pasado y el suyo no tenía por qué afectarme. Siena tampoco hablaba demasiado de su sexo al comienzo. Si surgía el tema, lo hacía de forma general, sin nombres ni detalles. Yo lo apreciaba. Hubo pequeñas situaciones que, vistas en retrospectiva, hoy me hacen ruido. Por ejemplo, cuando salíamos con su grupo de amigos, Siena era muy cercana físicamente con ellos, abrazos largos, bromas internas, comentarios que yo no siempre entendía. Nunca fue directamente irrespetuosa, pero a veces me sentía como un invitado, no como su pareja. Cuando se lo mencioné una vez, lo tomó a broma. Es que no estás acostumbrado a este tipo de relaciones, me dijo sonriendo. No pasa nada, tienes que relajarte. Yo lo dejé pasar. Pensé que tal vez tenía razón. En otras ocasiones hablaba con total naturalidad de experiencias pasadas, no solo de exparejas, sino de situaciones sexuales o viajes improvisados. Yo escuchaba, asentía, intentaba no mostrar incomodidad, no porque creyera que lo hacía para provocarme, sino porque su forma de ver la vida era distinta. También había diferencias prácticas. Siena se quedaba a dormir en casas de amigos o amigas después de salir. Yo, incluso viviendo solo, tenía interiorizada esa idea de volver a casa, no por miedo, sino por costumbre. Ella a veces se burlaba. Eres muy niño para eso, me dijo una vez entre risas. Eso no es de niños, es solo diferente, le respondí. Bueno, diferente o inmaduro, remató sin pensarlo mucho. De nuevo, lo dejé pasar. Durante el primer año intenté adaptarme. Pensaba que una relación también implicaba aprender del otro. Yo intenté ser más flexible, más abierto. Ella, en cambio, rara vez cedía. Cuando algo me incomodaba, la respuesta solía ser parecida, que yo exageraba, que me faltaba experiencia, que debía crecer. Aún así, había buenos momentos, muchísimos. Siena podía ser cariñosa, atenta, divertida. Planeábamos viajes, hablábamos de mudarnos juntos algún día. Eso es lo que vuelve todo más confuso. Ahora, unas semanas antes de que todo terminara, algo cambió claramente. Siena empezó a comportarse de manera distante. No era un cambio drástico de un día para otro, sino sutil. Tardaba más en responder mensajes. Parecía distraída cuando estábamos juntos. A veces, en medio de una conversación, revisaba su teléfono y sonreía de una forma que yo no reconocía. Cuando le preguntaba si pasaba algo, me decía que estaba cansada o estresada por el trabajo. Yo quería creerle. El verdadero problema empezó con las comparaciones. Primero fue algo ligero. Una noche, hablando de planes a futuro, dijo, Ron siempre fue más decidido con estas cosas. Ron era su último ex antes de mí. Yo lo sabía, pero hasta ese momento no solía mencionarlo por su nombre. No reaccioné, me limité a preguntar qué quería decir. Ella respondió que Ron tenía más iniciativa, que sabía exactamente lo que quería desde joven. Días después, al discutir porque yo no quería acompañarla a una fiesta entre semana por trabajo, soltó, Ron jamás habría hecho un problema por algo así. Las comparaciones se volvieron más frecuentes, no siempre explícitas, pero claras. Comentarios sobre cómo Ron sabía manejar mejor ciertas situaciones, cómo Ron era más seguro, cómo Ron entendía mejor su forma de vivir.
Una vez, después de una discusión leve, me dijo algo que todavía resuena en mi cabeza: es que tú no has vivido lo suficiente. Se nota. No sabía cómo responder a eso. Me quedé en silencio. Empezó a hacerme sentir pequeño, como si mi forma de ser fuera un defecto que debía corregir. Yo ya no era solo diferente, ahora parecía insuficiente. Intenté hablarlo. Le dije que esas comparaciones me dolían, que no me parecían justas. Siena suspiró como si yo la estuviera cansando: no estoy comparándote, solo te digo cómo son las cosas. Si te molesta escuchar la verdad, tal vez el problema no soy yo. Desde ese momento, la distancia se volvió más pesada. Yo me sentía constantemente evaluado, como si estuviera compitiendo contra alguien que ni siquiera estaba presente. Para cuando todo pasó, yo ya venía sospechando. No fue algo repentino ni producto de un ataque de celos sin fundamento. Fueron semanas acumulando señales pequeñas, silencios incómodos y frases que no parecían casuales. Las comparaciones con Ron, su frialdad reciente, esa distancia emocional que no sabía explicar, pero que sentía cada vez que intentaba acercarme, todo eso se fue juntando hasta formar una idea que me negaba a aceptar del todo: infidelidad. La palabra me rondaba la cabeza, aunque trataba de convencerme de que estaba exagerando. Quería pensar que mis inseguridades hablaban más fuerte que la realidad. Aún así, algo en mi intuición no me dejaba tranquilo. Una noche la invité a mi departamento a ver películas. Era algo que hacíamos seguido. Siena solía quedarse dormida a mitad de la película, recostada en el sillón o en mi cama. Yo la cubría con una manta y terminaba la noche en silencio, acostumbrado a su respiración tranquila y a esa escena que hasta entonces me resultaba reconfortante. Esa noche fue igual en apariencia. Comimos algo ligero, pusimos una película que ella había elegido y, como siempre, a los 30 o 40 minutos se quedó dormida. Su teléfono estaba sobre la mesa con la pantalla hacia abajo. Ahí fue cuando tomé una decisión que nunca creí que tomaría. No lo hice con orgullo ni con seguridad, al contrario, me temblaban las manos. Pasé varios minutos mirándola dormir, diciéndome que no debía hacerlo, que revisar su celular cruzaba una línea, pero el malestar que llevaba semanas sintiendo pesaba más que mis principios en ese momento. Tomé el teléfono y lo desbloqueé. Conocía su código porque nunca fue celosa con eso. Supuse que no tenía nada que ocultar. Esa idea duró apenas segundos. No tuve que buscar demasiado. Ahí estaban los mensajes. El nombre de Ron aparecía sin esconderse, sin claves, sin intentos de disimulo. Abrí la conversación con el estómago encogido, sintiendo como algo se cerraba dentro de mí. No voy a entrar en detalles porque no los necesito para explicar lo que sentí. Eran mensajes claramente comprometidos, frases que no se envían a un simple amigo, recuerdos compartidos, insinuaciones, promesas que no correspondían a alguien que tenía pareja. Había incluso una fotografía subida de tono enviada recientemente. Sentí una mezcla inmediata de náuseas, vergüenza y rabia. Mis ojos se llenaron de lágrimas antes de darme cuenta. No era solo el contenido, era la confirmación de que mis dudas no eran paranoia. Todo lo que había sentido tenía una razón. Me senté en la cama con el teléfono aún en la mano, tratando de respirar sin hacer ruido, pero no pude. Las lágrimas empezaron a salir sin control. No recuerdo cuánto tiempo pasé ahí, mirando la pantalla como si esperar un poco más fuera a cambiar lo que ya había visto. La desperté. No fue un gesto brusco ni violento. La llamé por su nombre varias veces hasta que abrió los ojos, todavía adormilada. Cuando me miró, vio mi cara roja y los ojos húmedos. Frunció el ceño, confundida. ¿Qué pasa?, preguntó. Le mostré el teléfono sin decir nada. Mi voz no me obedecía. Siena tardó un par de segundos en enfocar la vista y entender lo que estaba viendo. Cuando lo hizo, no se levantó de golpe ni mostró sorpresa, solo suspiró. ¿Qué significan esos mensajes?, logré decir finalmente entre lágrimas. Su reacción me dejó frío. No se alteró, no se puso a la defensiva, no intentó negarlo. Se incorporó un poco, se acomodó el cabello y habló con una tranquilidad que me resultó casi ofensiva. Amor, lo siento, dijo, pero ya sabes lo que dicen: donde hubo fuego, cenizas quedan. Sentí como si esas palabras me golpearan en el pecho. Ron es un gran chico y es muy guapo, continuó como si explicara algo obvio. No pude evitarlo, pero yo a ti te amo. La miré sin entender. La normalidad con la que hablaba me confundía más que el contenido de la confesión. ¿Por qué lo dices como si fuera la cosa más normal del mundo?, le pregunté. Eres una infiel. Ella soltó una pequeña risa, breve, casi nerviosa, pero no parecía avergonzada. Calma, amor, dijo. Ya estás exagerando. Estas cosas pasan, solo queda superar esto juntos. No podía creer lo que escuchaba. Su tono no era de disculpa sincera, sino de alguien que minimiza un problema ajeno. Me dio la sensación de que no era la primera vez que decía algo así, como si hubiera un guión aprendido. En mi cabeza empezaron a mezclarse recuerdos: nuestro primer beso, su primer te amo, las promesas, los planes a futuro. Y ahora esto, nuestra primera infidelidad. Pensarlo de esa forma me resultó absurdo y doloroso a la vez. No vamos a superar nada, le dije con voz quebrada. Esto se acabó. Ella volvió a sonreír, esta vez con un gesto casi condescendiente. Amor, ahorrémonos todo el drama, respondió. Fue solo un error. Te prometo que no va a pasar de nuevo. Empecé a llorar con más fuerza, pero no solo de tristeza, era rabia pura.
Rabia por su actitud, por la falta de responsabilidad emocional, por la manera en la que intentaba cerrar el tema como si se tratara de una discusión menor. ¿De verdad no entiendes lo que hiciste?, le pregunté. Ella se encogió de hombros. ¿Sabes?, dijo cruzándose de brazos. Creo que eres un inmaduro. Toda relación pasa por esto. Esa frase fue el punto final. Algo dentro de mí se quebró por completo. Dejé de llorar de golpe, como si el cuerpo entendiera que ya no había nada más que procesar ahí. Lárgate, le dije. Vete de mi casa. Siena me miró unos segundos, evaluándome. Parecía sorprendida, pero no devastada. Se levantó sin decir mucho más, tomó sus cosas con calma y se fue. Cerró la puerta detrás de ella sin despedirse. Pensé que todo había terminado esa noche cuando Siena salió de mi departamento. Me quedé solo, sentado en la cama, tratando de procesar lo que había pasado. En mi mente repetía la escena una y otra vez, sobre todo su tono, su tranquilidad, como si lo que acababa de descubrir fuera apenas un inconveniente menor. Aún así, me convencí de algo, la relación había terminado y no había vuelta atrás. Al día siguiente intenté hacer vida normal. Me levanté tarde con la sensación de no haber descansado nada. Tenía la cabeza pesada y el pecho apretado, como si cada respiración costara más de lo habitual. Pensé en escribirle, pero no lo hice. Me repetí que cualquier contacto solo alargaría algo que ya estaba roto. Cerca de la tarde, escuché el sonido de la puerta abriéndose. Al principio pensé que estaba imaginándolo. Me quedé quieto esperando escuchar algo más. Entonces oí pasos. Me levanté de golpe y caminé hacia la sala. Ahí estaba Siena, entrando como si nada, dejando su bolso sobre la mesa, mirando alrededor con familiaridad. Durante unos segundos no pude decir una sola palabra. ¿Qué haces aquí?, fue lo primero que logré preguntar. Ella me miró con naturalidad, incluso con cierta impaciencia. Vine a hablar, respondió. No podemos dejar las cosas así. Fue entonces cuando me di cuenta de algo que me hizo hervir la sangre. Había abierto la puerta con llave. Le pregunté cómo había entrado y su respuesta fue simple, casi despreocupada. Tengo llaves, ¿no te acuerdas? Me las diste hace meses. Era cierto, yo se las había dado en un momento en el que confiaba plenamente en ella, pero jamás pensé que las usaría después de lo ocurrido, y mucho menos sin avisar. Sentí que, incluso después de traicionarme, seguía cruzando límites como si no existieran. Le pedí que se fuera. Le dije que no tenía ningún derecho a entrar a mi casa después de lo que había hecho. Siena suspiró como si yo fuera un niño haciendo un berrinche. Sigues exagerando, dijo. Esto no se arregla huyendo. Ahí comenzó una discusión mucho más intensa que la de la noche anterior. Le repetí que lo nuestro había terminado, que no había nada que hablar. Ella insistía en que estaba reaccionando mal, que era impulsivo, que estaba tirando una relación importante por la borda. En medio del intercambio, volvió a sacar el tema de su ex. Ron hubiera sabido manejar esto mejor, dijo. Él no se quiebra por cualquier cosa. Esa comparación fue como gasolina al fuego. Sentí una mezcla de rabia y humillación. Le pregunté si no se daba cuenta de lo cruel que era seguir comparándome con la misma persona con la que me había sido infiel. Ella respondió algo que no voy a olvidar, es que tú haces un drama enorme por todo. En serio, eres más dramático que una chica. No fue solo el contenido, sino la intención. Esa frase no buscaba discutir, buscaba invalidar, minimizar mis emociones y ridiculizar mi dolor. Ahí dejé de medir mis palabras. Le dije que su problema no era mi supuesta inmadurez, sino su incapacidad para asumir responsabilidad, que no solo me había engañado, sino que además pretendía que yo lo aceptara como una prueba de madurez. Le dije que no todas las relaciones pasan por una infidelidad y que, si para ella eso era normal, entonces nunca habíamos estado buscando lo mismo. Ella contraatacó. Dijo que yo nunca estaría listo para una relación adulta, que me faltaba experiencia, que vivía con una visión ingenua del amor, que ella había sido paciente conmigo, pero que yo era demasiado rígido, demasiado cuadrado. Nos gritamos, no voy a negarlo. Ambos dijimos cosas duras. Pero mientras yo hablaba desde el dolor, ella hablaba desde el desprecio. Finalmente, le exigí que me devolviera las llaves. Hubo un silencio tenso. Siena las sacó de su bolso, las dejó sobre la mesa y me miró con una frialdad que no le había visto antes. Te vas a arrepentir, dijo antes de irse. Cuando cerró la puerta, supe que ya no había nada más. Ese día, con toda la claridad que no tuve antes, terminé la relación. La bloqueé de todos lados, cambié la cerradura y le pedí a amigos en común que no me hablaran de ella. Los días siguientes fueron difíciles, no porque dudara de mi decisión, sino porque el golpe emocional fue fuerte. Me sentía traicionado, reemplazado, en cierta forma, utilizado. Me preguntaba cuántas cosas habían pasado sin que yo lo supiera, cuántas veces fui comparado en silencio. Un par de días después vi algo que terminó de confirmar lo que ya sospechaba. Siena apareció en fotos con Ron, abrazados, sonrientes en una salida nocturna. Parecían una pareja más. No había rastros de culpa, ni de duelo, ni de ese error del que ella hablaba. Todo indicaba que habían retomado algo que nunca terminó del todo. Curiosamente, eso no me destrozó. Me dolió, sí, pero también me dio una extraña sensación de cierre, como si finalmente la historia encajara. Pensé que ahí acabaría todo, pero la historia todavía tenía un giro más. Hace 2 días, Siena publicó un largo mensaje en Facebook con varias historias, capturas de pantalla y textos extensos. Estaba denunciando públicamente a Ron.
Lo acusaba de ser violento, de haberla agredido físicamente, de manipularla emocionalmente. Hablaba de miedo, de amenazas, de una relación tóxica que la había marcado. Me quedé mirando la pantalla durante mucho tiempo. No me alegré, tampoco sentí vindicación. Sentí algo mucho más complejo, una mezcla de tristeza, confusión y distancia. No voy a decir que no le creo, sé que esas cosas pasan, pero no pude evitar recordar cómo hablaba de él cuando aún estaba conmigo, cómo lo idealizaba, cómo me decía que era mejor, más fuerte, más maduro. Ahí entendí algo importante: Sienna no confunde el amor con respeto, confunde el amor con intensidad, con drama, con caos. Para ella, una relación estable es aburrida y una relación destructiva es profunda. Yo no era inmaduro por no perdonar una infidelidad, simplemente no estaba dispuesto a normalizar algo que me hacía daño. Tal vez no tengo tantas historias como ella, tal vez no he vivido tanto, pero sé algo con certeza: crecer no significa aceptar cualquier cosa en nombre del amor. A veces madurar es exactamente lo contrario, saber decir hasta aquí.